muchas veces, la decisión de viajar, si uno la trata de simplificar, no está decididamente dada por el viaje en sí, sino porque es un análisis que uno tiene que hacer durante todo el día. Es como cuando ustedes están hablando del tren Santiago-Valparaíso, finalmente uno tiene que pensar, bueno, ¿yo cómo voy a llegar a esa estación de tren? Y si yo vengo el fin de semana y voy a traer el cabro chico, ¿cuántas cosas hay que traer? De lo que tienen cabros chicos, ¿sabes? Llenan el auto cuestión, entonces también tu decisión pasa por muchas variables. Y cuando llega acá, ¿cómo me voy a bajar de ahí? ¿Voy a tomar una micro? ¿Voy a tomar un taxi con lo que cobran acá un taxi? O sea, acá en un viaje de 10 kilómetros te cobran más de 10 lucas en taxi, lo que es un robo, o sea, en Santiago te cobran la mitad. Entonces, uno tiene que entender el viaje como completo, de origen a destino, y poder hacer análisis. Y hay viajes que efectivamente por pendiente nunca lo vaya a hacer. Si bien hay países con mucho más técnicas, que hay bicicletas con motor y todo, pero generalmente nosotros estamos súper lejos a nivel país, hay una cultura asociada que tiene que haber. Por ejemplo, acá Sydney, que es una ciudad sumamente extensa, anunció este año que va a dividir la ciudad en 3. ¿Y por qué la dividir? Porque básicamente lo que quiere es que la gente esté a 30 minutos de su trabajo. Es decir, va a generar 3 áreas muy grandes con muchos servicios. Hay N críticas del plano y otros que están a favor y todo, pero finalmente es algo que le preocupa a todo el mundo. Y entonces, y claramente, ¿por qué son sesiones? Porque todas tienen que ser completas y tener todo, ¿no? Que no exista la obligación de moverse de lado a lado. Entonces, como 3 áreas autónomas. 3 áreas autónomas. Sí. Ahí todavía no se ponen de acuerdo, pero finalmente es una preocupación constante. Y todo tiene que ver con lo que Sydney, que tiene metro, que tiene ciclovía, finalmente, o sea, los viajes, o sea, yo tengo la suerte de conocer, y en este barrio uno está más de 1 hora y media en el metro, 1 hora y cuarto, entonces también, por muy metro que sea, me estoy echando en ir y volver al día 3 horas en mi vida. Mucho, entonces, y una ciudad de 5 millones de habitantes. Y con plata. Ya. Como ya hemos hablado, los viajes tienen distintos horarios, distintas duraciones, propósitos y distintos modos. Como hay el transporte está derivado a los lugares donde se dirige, hay un desequilibrio. O sea, generalmente uno tiene una necesidad de transportarse, que sería la demanda, y una oferta. Y eso genera desequilibrio. O sea, ¿cómo uno lo puede entender de una manera simple? Los que han viajado en Metro Valparaíso acá, Metro Valparaíso en la mañana va cargado para un lado, completamente cargado a capacidad en hora punta, y de regreso no viene nada. ¿Y por qué? Porque finalmente en el otro extremo no hay actividades que la gente tiene que cumplir. Eso mismo pasa a nivel de buses, pasa a nivel de vía, y hace súper complejo el sistema, y también muy complejo para el sistema de transporte público, porque de alguna manera tú tienes que equilibrar esta relación, porque no podrías no tener servicio del otro extremo. Lo que yo les decía ahí antes, uno no puede acumular la demanda. Si yo necesito llegar a cierta hora, a esa hora tengo que llegar. No puedo decir, oye, lo hago después, lo compro después, sino yo tengo que llegar a un lugar en distinto parte, entonces no la puedo gestionar. ¿Qué gestión pasa? En realidad lo que pasa es que con el momento de la congestión la gente empieza a salir antes de su hogar. Eso es todo. Pero no cambia la hora final que yo tengo que llegar. O me cambio de modo, o me empiezo a llegar antes. Finalmente, y pocas veces hay una facilidad para que la gente diga, bueno, me cambio de hogar, porque casi nunca. O si me cambio de hogar. También es súper complejo, es que quien provee la infraestructura, quien la opera, son todos usuarios distintos. Todos tipos que tienen distintas decisiones. O sea, finalmente, yo por ejemplo, tengo las autoridades que regulan el transporte público y tengo al operador de transporte público. Y cada uno maximizan funciones de utilidad de alguna manera distinta. Cuando yo estoy definiendo, planeando una infraestructura, tengo que ser capaz de prever cómo va a cambiar la ciudad también en el largo plazo, que es sumamente, casi yo digo medio de bolita de cristal, porque finalmente todo este tipo de proyectos grandes que puedan haber de transporte son sumamente largos. Y yo creo que lo más complejo es que uno como usuario no percibe las externalidades que genera. Cuando yo me paro fuera del colegio y si hago taco más fuera, no estoy percibiendo que en realidad no estoy demorándome yo, no estoy demorando un montón de personas. O yo siempre digo, una vez alguien, yo estaba a bordo de una micro y me dio mucha risa, alguien dijo, y entonces venía una persona corriendo y el chofer como quería rellenar la micro, la esperaba y venía re lejos, po. Y tú le dijo, bueno, pero el hijo, y acaso el tiempo de ella es más importante que el mío, po. Yo no percibo que en realidad mis acciones de alguna manera afectan al otro. O el espacio que uno ocupa con el auto. El espacio que uno ocupa con el auto también, efectivamente es así. Entonces, yo tengo una estructura de una ciudad, tengo una necesidad de transportar
lo hago en distintos medios o modos. Generalmente en transporte se habla de medio cuando uno habla de la vía, de la infraestructura, y de modo del bus, del taxi colectivo, del auto, de la bicicleta. Pero van a escuchar de las dos maneras. Después tengo cómo operar este transporte, y ese también tiene un efecto en la infraestructura. Después vamos a ver la relación entre cada uno de estas, pero básicamente esos son como el concepto general. Yo tengo una ciudad, tengo necesidad de transportarme, cómo lo hago y cómo opera eso para poder después, y de alguna manera eso se cierra de nuevo con la ciudad. A ver si hay algo acá distinto, porque está como bastante... Entonces, un poco para cerrar todo esto que estamos hablando un poco de cómo se genera el transporte o la movilidad, finalmente, que es lo que hoy día se habla, es que tiene dimensiones espaciales, de infraestructura y operacionales. Aspectos que básicamente van a estar, que se interceptan y se condicionan entre sí. O sea, no es ajena la operación de la operación de un sistema, cómo se relaciona con su propia infraestructura o lo que yo puedo hacer en ella. Bueno, ¿qué hace un ingeniero de transporte? O tratamos de hacer. Básicamente, lo que se nos enseñaba es que teníamos que dar solución a los problemas de transportarse. Y esto yo tengo que tener en mente la relación espacial, tengo que entender cómo funciona la ciudad, porque finalmente si no la solución propuesta puede ser pésima. Tengo que tener relación entre la demanda y oferta, tenerla clara. Entender las funciones de utilidad modal, que después yo les voy a explicar bien de qué se trata eso. Cómo se fueron capaces de reasignarse los flujos en las distintas alternativas viales que tengo. Cómo son las tasas de generaciones de viaje. Por ejemplo, si yo genero un mall, va a tener como una atractividad de viajes que puede llegar a ese, y también hago una zona residencial, cómo se generan viajes de ahí. Y finalmente, uno de los énfasis es determinar la demanda. En la infraestructura, uno tiene que diseñar caminos, que es terminales, políticas de mantención, acá ciclovías, también usar, hoy día, si ustedes ven los manuales antiguos o sea, mismo el manual de tránsito, te decía que el paso peatonal tenía que tener cierto ancho, pero finalmente hoy día se comprende que eso tiene que ver obviamente con la densidad peatonal del cruce. Ustedes han visto un montón de intersecciones rebasadas, o sea, ese tipo de cosas ha ido mutando, pero tienes que diseñarlas entendiendo de por sí la demanda. Siempre pasa por la demanda. Yo tengo que saber cuánta gente va a cruzar ahí para diseñar en realidad ese paso vial bien. No es llegar y poner una demarcación que está en el manual. En términos de operaciones, la operación es algo sumamente compleja, en particular en términos de transporte público, porque uno tiene que tener una flota, tiene que equilibrarla, y hay un problema, porque yo tengo mucho viaje en punta y en fuera de punta. Bueno, ¿y qué hago con esas máquinas después? Y como, si yo tengo un sistema que cada persona es su dueño, y en general la gente dice, bueno, ya la saco nomás. Pero la verdad que no es lo más eficiente sacarla nomás, probablemente. Quizá él debería racionalizar la frecuencia y todo. Y si yo tengo, hoy día el chofer, muchos sistemas funcionan, no en Santiago, pero funciona como se llama contrato de arrendamiento. Y el gallo le pasa la máquina y le dice, ya yo te voy a cobrar tantas lucas al día por operarla. Entonces, bueno, y si yo ya pagué por operarla, lo opero todo el día, porque quizás es súper idiota, ¿cachai? Porque finalmente estoy dando vueltas y no recaudo pasajeros. ¿Y por qué ustedes han tomado transporte público y en regiones pasa que a cierta hora las micros empiezan a desaparecer? Bueno, ¿y por qué empiezan a desaparecer? Porque el tipo ya partió a las 8, ya quiere va a pedir que a las 6 ya sacó su última vuelta, porque él se va a demorar 2 horas en darla. Y se quiere ir a acostar después, pues, y finalmente como un negocio entre privados. Entonces, a esas cosas son las que hay que apuntar cuando uno dice, bueno, si yo quiero tener una accesibilidad, un estándar y todo eso, ¿cómo manejo ese tipo de variables? O sea, hay costos, cuál es la flota óptima, cuál es la frecuencia aceptable. Ahora, sí, dale. Le hago una consulta. ¿Cómo opera el tema, por ejemplo, la semaforización en todo esto, digamos, porque también hay una cosa temporal? ¿Cómo influye el... Sí. La semaforización va a depender de la ciudad. O sea, hay ciudades como Quintero, que hay poquitos semáforos. Yeah. Pero probablemente el semáforo que hay ahí, probablemente lo más tonto que hay. Es en ese sentido, porque los semáforos en sí, para que ustedes sepan, además son un proyecto súper caro como en sí, o sea, de costar de 30 millones a 50 millones, fácil. Pues sí, bueno, en una esquina, cada uno, o sea. Solo te puedo ver como paréntesis, porque cuando se habilitó, digamos, los semáforos para poder apretar el botoncito para que pasen los peatones, también hay que no sé qué año fue, ni recuerdo ya, pero fue... Y eso fue como una especie de ideario que se generó en un momento determinado para poder
sopesar, digamos, a compensar el impacto vial y devolverle un poco la ciudad al peatón, digamos. Pero Sí. eso finalmente que... Claro, porque ahí tiene que ver mucho también con las decisiones y las políticas que definen cada uno. Los semáforos funcionan que tú puedes instalarlo y puedes tener una cajita y un computador y yo le digo, mira, en la mañana tú vas a operar de tal manera, tanto tiempo de verde y tanto tiempo rojo por cada acceso, y en la tarde va a tener distinto porque yo reconozco de alguna manera que en la tarde viene más acceso por un flujo y menos por el otro. Con respecto al peatón, tú defines, dices, mira, ¿sabes qué? Para este cruce peatonal yo voy a dar un verde mínimo que le denominan para cruzar. Ahora, ahí va toda la polémica y el transporte, porque finalmente el organismo que está a cargo de los semáforos, que es la UCT, muchas veces lo que trata es de maximizar el flujo de los vehículos. Entonces, primero que te hacen un peatón así rápido, tú tienes que hacer flash y no alcanzas a cruzar. Esa cuestión. Otra, que tienen ciclos muy largos, entonces antes que te toque a ti, puta, si el semáforo tiene un ciclo de 120 segundos, son casi 2 minutos que tú tienes que esperar para poder cruzar. Ya. Entonces, eso dependerá, efectivamente, cuando uno tiene que diseñar entender ese tipo de política. O sea, no puede ser que hoy día se mire solamente que el auto vaya rápido. Si la gente se te acumula, tiene que ser más largo el cruce, más ancho, o por ejemplo, no sé, en 8 Norte, como esa cosa así que se hizo, yo lo encuentro terrible, o sea, porque finalmente estoy apretando a la gente en un cruce que yo debería darle un ancho peatonal enorme para cruzar. Sí, en el bandejón. Entonces, en el ciclo del semáforo yo tengo una fase verde, tengo una fase que se llama rojo-rojo, que están todos detenidos, tengo una fase para el peatón, que en general es contrario al movimiento de la otra calle, pero, y hay algunos semáforos que son mucho más modernos, que por ejemplo tienen, como esa botonera muchas veces, uno cree que, no es que la botonera esté mala, siempre está buena, si el problema es que si tú tienes un tiempo de ciclo de 120 segundos, tú tienes que esperar 2 minutos. Por ejemplo, el tiempo de ciclo que te llega un Portales es de 170 segundos. Es decir, yo estoy parada ahí 2 minutos, casi 3 minutos parada. Entonces, un ciclo largo tiene ese defecto, porque lo que hace es que le dice, tú le aprietas el botón, dice ya, ¿tengo que darle verde al peatón? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Si me apretaron el botón, sí le voy a dar, pues, pero tú puedes haber apretado ese botón al comienzo del ciclo o al final. Entonces, si lo apretaste cerquita al final, vas a sentir que te respondió el tiro, pero si no, vas a sentir que te faltaron los 120 segundos. Así funcionan eso. Ahora, ¿hay semáforo hoy día? Pero no acorta el ciclo. No, po. Entonces es un placebo. No, porque si tú no lo apretas, jamás le daría verde al peatón. No, Pero en algún minuto va a hacer el cambio de... Podrías no darle nunca, porque tú podrías tener una fase. De hecho, hay, no sé si. ¿Cómo lo puedes rayar acá? No hay acá. levantando el... Ah, chuta. ¿Cuál lado, pues? No sé si se puede levantar, si no molesta. Sí. más. Ah, se puede decir, si no. Van a hacer un plumón. Sí. Nosotros Gustavo tiene uno de lo bueno. Sí, bueno, Ya, pues, no, claro, porque tú dices, Vale. yo podría tener un diseño de fase, por ejemplo, si esto es una intersección. No, ya no, al dibujo no. Ingeniería no se enseña el dibujo, ¿cierto? Yo podría tener un semáforo, y por eso hay que tener mucha atención, de 2 fases. Y digo yo, en la fase 1 van a pasar, este es A y este es B. Va a pasar A. Y en la fase 2 va a pasar B. Bueno, entonces cuando pasa el peatón, podría ser que cuando yo está pasando B, pasa A. Y en el otro con este C y D. Entonces acá va a pasar, cuando ocurre la fase A, tendería a pasar C, ¿cierto? Y con todo la fe y eso también. Pero eso es en un escenario como perfecto. Ya. Pero ¿qué pasa si yo en esa esquina en realidad tengo tercer tiempo, tengo virajes importantes? Como que son todas direccionales, que es lo peor más nefasto que puede haber. O sea, entonces, ¿qué pasa ahí? Que finalmente, pucha, cuando está mirando este acá y yo tengo que cruzar acá, bueno, si estos autos están mirando acá. Entonces, hay varios tipos de diseño de semáforo que uno podría hacer. Podría yo hacer una fase, que hago una fase exclusiva para el peatón. Y digo ya, yo le voy a dar una fase exclusiva que va a ser la 3 y voy a dejar cruzando todos los peatones. Esa es una opción, pero generalmente no es así. Entonces, lo que se hace, esta es la de peatón. Es que se empiezan a definir fases distintas para el transporte privado, o sea, para los autos. Entonces, yo genero 3 fases, chuta, 3 fases.
No, la cuarta fase y más la del peatón, esta sí yo no la hice. La cuarta fase que va a ser una para los virajes a la izquierda. Ya. Entonces yo no tengo ninguna fase exclusiva para el peatón todavía. Yo podría hacer un diseño sin que me den verde para el peatón. Y es así, en las intersecciones grandes se diseña así, porque cada tiempo que el peatón cruza es medio muerto, porque si acá está el peatón cruzando, este vehículo no va a descargar. Y después la pasarela en Santiago. Sí, por eso la canción. Entonces tiene que ver un poco con eso, o sea, finalmente tiene que ver cómo yo voy. Entonces desde ese nivel uno tiene que preocuparse de que en realidad todos somos peatones y que finalmente está en accesibilidad, pero uno tiene como una dicotomía, porque yo quiero no dice ya la ciudad amable, pero tampoco a nadie le gusta estar ahí cruzando en la esquina que no va a pasar nunca. O sea, por ejemplo, cuando uno va ahora, no sé, en San Martín, estos días que hay tanta gente, a veces uno está, no sé, el 8 Norte con San Martín, uno puede estar 5 minutos en taco. ¿Y por qué? Porque finalmente están cruzando los peatones, pues. Entonces, pero efectivamente hay momentos que tú podrías ahorrarte la fase peatonal exclusiva y ahorrarla y descartarla. Va a depender cómo uno haga el diseño. Y por eso aparecen todas esas rejas o diseños enrejados para que los peatones crucen por dos partes nomás. Entonces, es nefasto. Ahora, no te va a cortar, como yo les decía, nunca el ciclo, sino finalmente esta cuestión dura 120 segundos. Y si esto dura 120 o 60 segundos, lo que sea, va a decir ya, verde para uno, rojo para todos, verde para otro, y así. Son dos. Y acá me dice alguien, me apretó un botón, ¿sí o no? Le doy verde al peatón, ¿sí o no? Nefasto. Por ejemplo, pasa que no sé, en algunos ciclos muy largos, entonces lo que yo podría hacer es la rama principal le darle más verde, entonces por eso no le doy la verde al peatón. Ahora esas cosas están cambiando, hoy en día hay más conciencia, pero igual hay un problema, porque todos queremos que no haya congestión en la calle. Y ciertamente otorgar verde al peatón genera más congestión. Yo les estaba contando un poco que hacíamos en el primer transporte. Hay gente que se dedica especializadamente a los semáforos. Y que trabaja todo el día en ello, pero básicamente lo que les digo es para que la ciudad funcione mejor para el auto. Ahora, lo que se está tendiendo a hacer hoy día y que finalmente tiene es más igualitario para todo el usuario, es que en realidad en la intersección importante no se puede hacer ningún viraje. Porque si eso te permite simplificar, efectivamente te genera que los peatones puedan cruzar bien, por lo menos por 2 de los 4 accesos que hay. Y eso es lo que debería atender, o sea, pero cuando uno quiere hacer esa política, todos te dicen, oye, pero bueno, ¿y cómo yo voy a llegar a mi casa? Bueno, si vas en auto, da otra vuelta a la manzana, ¿qué te cuesta? O sea, pero si tú tienes en una esquina todos los movimientos permitidos, que son 12, todos estos virajes, porque cada rama tiene 3, imagínense. Son 12 movimientos. Claro, como iba a pasar Libertad antiguamente, que permitía el viraje en un norte hacia el puerto. Eliminaron eso y mejoró, ¿cierto? Sí, y los peatones ahí tienen una fase exclusiva. Hay un momento que todos los peatones pueden cruzar. Sí. De hecho, le puse un diagonal. Si quieres, puedes cruzar en diagonal, Sí, así yo como creo que Tokio. también, sí. ¿Está mal hecho eso? No, está muy bueno. En Tokio está avalado eso, en Shibuya se mueve en Tokio, es una intersección, siempre se ve en las películas. Sí. Entonces, bueno, yo le estaba contando. Ya, ok, manejar el equipo, operaciones, sí, básicamente. Bueno, el transporte es algo súper dinámico, entonces por lo mismo uno tiene que ser capaz de entender que pueden haber cambios en la demanda, en los usos de modo, en las tecnologías. Hoy día las tecnologías han hecho viajar de una manera completamente distinta. Desafortunadamente acá no tenemos mucho, y en las ciudades que ustedes viven, bueno, la que en San Bernardo tiene más probablemente, pero no hay nada de información, nada, pero lo que se apuntan en las ciudades desarrolladas es el servicio per itinerario, y yo sé que el bus pasa acá, pues sé, por itinerario que era pasar, eso implica ser capaz de estimar mis tiempos de viaje, mis demoras y mis congestiones, que se puede, ¿ah? O sea, en pero Manhattan, acá el Google permite buscar para auto, sí, pero la puedes buscar, pero si la micro pasa en 5 minutos no dice lo que es. Sí, a mí lo hizo el otro día. Pero eso fue suerte. ¿Sabes por qué? Porque las micros adentro tienen un GPS, y tú puedes tener un GPS que se llaman online, o GPS que cuando pasa por la garita te descarga. Entonces hay distintos tipos de máquinas, pero lo que apunta a eso es que efectivamente en algún momento todos deberíamos saber cuándo viene la micro. Y
cuándo viene exacto. Y bueno, después que te pare la puerta. También entender que los sistemas de transporte y los proyectos tienen impacto sobre las personas que viajan, sobre la infraestructura, sobre los residentes, la niega a la expropiación. Efectivamente, uno no puede pensar y obviar que hay toda una relación y lo violento que puede ser una expropiación. Por lo cual, el análisis de transporte tiene que ser multidisciplinario. Acá yo donde digo que en realidad está como entender que los ingenieros están en un lado, los arquitectos están en otro. No es así, porque finalmente tiene que ser conjunto, porque cada una de las disciplinas tiene distintas cosas que aportar. O sea, hay que entender que acá tienen que participar geógrafos, urbanistas, economistas, porque como ya hemos hablado, ¿cuánto importa en realidad en mi vida diaria? O sea, cuando uno piensa en un sistema de pago para los buses, es súper fantástico y todo, pero no hay que olvidar que ese sistema de pago tiene un costo. Bueno, ¿quién va a subir ese costo? Se lo vamos a cargar al usuario, lo va a pagar el Ministerio de Hacienda. Entonces, siempre hay que entender, o un proyecto de transporte, o sea, hasta los subsidios. Entonces, por eso tiene que ser como interdisciplinario y tiene muchas variables y hay que entender que son proyectos extremadamente complejos en general. Yo no puedo olvidarme que esto está inserto en una ciudad, por lo cual debo analizar el todo y no una parte aislada, porque lo que puedo encontrar que sea una buena solución para algo es una pésima para otra. O sea, tengo que ser capaz de determinar los efectos que va a tener en el resto. Por ejemplo, lo mismo que estábamos hablando de los semáforos. O sea, yo digo esto es perfecto para el auto, pero es pésimo para el peatón. Entonces, cuando uno no piensa en todo, en realidad las soluciones son malas. Esa es la cuestión que termina pasando. Debo conocer muy bien todos los flujos, ya sean de peatones, de bicicletas, de autos, también la composición vehicular. Yo no sé si alguno de ustedes vio hace unos años que la ministra de Transporte dijo, bueno, en realidad no puede ser que si yo tengo dos calles que tienen la misma cantidad de vehículos y en una pasan un 40% más de micro, ¿a cuál yo debería darle más verde? A la que pasan más micro. ¿Por qué? Porque finalmente yo tengo más usuarios que están en esa rama. Hoy día, cuando uno analiza programaciones, para que usted entienda las limitaciones, las programaciones analizan vehículos. Y ¿qué pasa? Yo tengo autos, tengo 1000 autos en un lado y en otro se trabaja en una unidad que se llama vehículo equivalente. ¿Qué es un vehículo equivalente? Es un auto, es un auto. Un colectivo es 1,3 autos. Tiene que ver como con los comportamientos. Después, un bus es 2,5 autos. Tiene que ver más con la dimensión si se dan cuenta, ¿cierto? Los camiones hay 3, o sea, dependen de los ejes y todo. Y cuando yo hago un análisis de programación y determino cuánto verde debo darle a cada ramo, a cada rama de la calle, me fijo un vehículo equivalente. Bueno, tú dices, sí, pero en realidad si yo en una tengo mucho más pasajeros, tengo la misma cantidad de vehículos equivalentes, ¿cómo yo debería definir esa programación? Y eso es algo que en el fondo ha ido cambiando en los últimos tiempos. O sea, yo cuando estudié esta cuestión daba lo mismo. Nadie te decía que en realidad acá hay muchas más personas que en el otro lado. Entonces, pero eso implica desde cambiar los modelos y de entender que finalmente el equilibrio de la sociedad no siempre es el equilibrio que yo percibo. Eso me recuerda un poco lo que pasa en la Avenida España, cuando está en acá, que hay un gran flujo vehicular, tanto de Viña del Mar al Paraíso como del Paraíso Viña, pero aquellas que quieren subir a Placeres tienen una espera enorme. Ese es el ciclo, la intersección tenemos ciclo casi 3 minutos. Claro. Entonces finalmente está dado mucho por el verde. Y que además es muy breve el paso que tienen, entonces... Porque tratan de minimizar y... Entonces va por eso, entonces hay que mirarlo, efectivamente tiene que haber un equilibrio también entre todos los usuarios y ese tipo de cosas son las miradas que hoy día se le está dando ya hace un par de décadas al concepto. Bueno, como ya habíamos hablado, esto tiene que ser multimodal, multisectorial y multidisciplinario. Y eso no hay que olvidarlo nunca, porque finalmente soluciones pensadas en un solo tipo de usuario puede ser una pésima solución. Sí, dale. En este sistema como multidisciplinario, como para que tratar que todo sea mejor, ¿se incluye, por ejemplo, la zona de parquímetros? Sí, obvio. Porque a veces ocurre que, claro, se mejora la señalética, el semáforo y todo, pero sigue siendo tanto lo que se ocupa y se estrangula con el sistema de estacionamiento de parquímetro que finalmente tampoco como que se logra que haya un flujo mejor en ciertas zonas de diferentes. Y ese espacio a veces estamos, por ejemplo, yo ahí le decía a Marcelo que trabaja en la municipalidad de Viña, pero o sea,
sea, si yo lo mirara desde mi óptica súper aislada, diría, bueno, saquen todos los autos estacionados, sáquenlos todos, ya, no importa. Pero bueno, pero también es cierto que si la gente va a comprar, o sea, hay un montón de otras cosas que tienen que ser consideradas, o sea, ahora, lo que sí finalmente tiene que ser regulado, no puede ser una cosa salvaje como lo que vemos acá, por la las calles, que no se puede ver, porque finalmente ese espacio de partida, si uno hace como análisis de permanencia de los vehículos, es brutal, o sea, finalmente yo creo que están todo el día ahí estacionados. ¿No? Y por ejemplo hay otras cosas porque, no sé, pues entre Rancagua y la región de O'Higgins y el Maule, de acuerdo a los permisos de circulación entre el 2016 al 18, aumentó el 25% el parque automotriz. De hecho, aumentó más la del Maule que la de O'Higgins. Y eso se nota, y hay una invisibilidad en las esquinas horrorosa, porque ya nadie respeta los 30 metros para que el otro pueda ver. Entonces, en ciudades que son un poco antiguas, digamos, harta fachada continua, a veces la esquina bien cerrada, es del terror. O sea, ya prácticamente, a mí por ejemplo, salir en auto ya tal como, lo pienso. Estoy ya casi ya, si es estrictamente necesario, porque es un peligro terrible, porque hay tanto volumen de vehículos que ya el parquímetro, de hecho, de la plaza de Talca ya está llegando 4, 5, 6 cuadras, o sea, pasando la Alameda que está, digamos, Talca igual es 1 sur, 1 norte, ya, parquímetro ya está en la 4 norte. Claro, entonces, efectivamente es brutal, pero tiende a pasar porque, bueno, vamos a ver un poco más adelante, pero tiene que ver que hoy día, o sea, las soluciones que tenemos en las ciudades que vivimos todos nosotros son soluciones súper antiguas, o sea, son soluciones que no atacan los problemas de fondo, o sea, en una ciudad moderna, incluso en el centro de Santiago tú puedes ver que prácticamente es imposible estacionar, no tienes que ir a un estacionamiento, pero está atacado por una distinta manera. Ahora, entonces tú llegas a la conclusión de que para llegar al centro, en realidad la mejor manera es otra, no tengo que ir en auto. Pero no es llegar y definir voy a prohibir todos los estacionamientos, y eso es lo complejo del tema, cómo buscar ese equilibrio entre la solución propuesta y el efecto que quiero lograr. Y lo vamos a ver. Entonces tenemos una estructura espacial que genera necesidad de transportarse, requiere medios o modos de transporte, condicionan la operación, y esta termina modificando de alguna manera la estructura en distintos espacios temporales. Ya, esto no, ya como que lo hemos conversado harto, pero en varias cosas, a ver, bueno, comentarle un poco que todas las bases donde está el área de transporte son bases súper viejas, y finalmente viejas porque vienen de países desarrollados, que ya tienen hoy día la mayoría de las cosas resueltas. Casi todos Tú dices las teorías vienen así de gente que casi toda la mayoría son ingleses, donde efectivamente en Inglaterra han sabido que tienen sistemas súper desarrollados con un montón de componentes. ¿Se acuerdan? No sé si bueno, nadie se acuerda. Han leído que cerca de la Segunda Guerra Mundial tuvo una crisis de smog en Londres, no sé si alguien tiene un nombre bien famoso. La Gran Niebla. La Gran Niebla, bueno, y eso también tiene efectos súper claros en cómo definir el sistema de transporte, porque había un tema de polución no solo de las empresas, sino también de las máquinas, de los autos, y eso generó cambios sustanciales. Entonces, gente que, bueno, estaba en esa época, generó grandes planes de transporte para estas ciudades, y que, bueno, se definieron y se ejecutaron. Y eso explica hoy día un montón de cosas. Entonces yo tengo elementos básicos que tengo que considerar. En un sistema de transporte tengo calles, tengo terminales, tengo vehículos y formas de operar. Tengo un sistema de actividades, que tengo residencia, comercio, educación, lo que sea, y tengo un patrón de flujo, que básicamente son objetos, que es cuando yo estoy transportando carga, o personas que se mueven entre diversos orígenes y destinos en diferentes periodos del día y distintas vías. Ahora, ¿cómo se relacionan estas componentes así? Este es un mono súper simple, pero un mono muy cierto, o sea, porque finalmente define cosas que son inmediatas y cosas que no van a ocurrir inmediatamente y que pueden pasar, y se requieren muchas voluntades para que ocurran. Yo tengo un sistema de actividades y tengo un sistema de transporte. Si yo coloco un negocio, inmediatamente se va a generar un efecto en el patrón de flujo. Se abrió una tienda y va a haber gente viajando, ¿cierto? Eso pasa inmediatamente. Después, efectivamente, si yo tengo un sistema de transporte entre ruta, va a tener un efecto también en el patrón de flujo. Generé otra calle, cambia al día siguiente, la abrí y va a tener usuario. Ahora que llegue a su pic de demanda, eso pasa. O sea, por ejemplo, hace un par de días anunciaba
¿cuánto es la línea 6? ¿Cuántos pasajeros en su primer año? Si uno va viendo esto va a ir aumentando porque hay una cosa de acostumbramiento también en los modos. Ya, pero hay relaciones de mediano plazo y relaciones de largo plazo. Las medianas de plazo nos dice que, por ejemplo, ¿cómo se hacen al revés? Tiene que ver cómo el patrón de flujo puede generar un cambio en el sistema de actividad y en el cambio en el sistema de transporte. A ver, de largo plazo yo tengo que el patrón de flujo va a ser un cambio en el sistema de transporte. Por ejemplo, yo genero en cualquier sector poblacional que yo esté generando más vivienda y todo eso. No es inmediato que empiece a operar una línea de transporte público ahí, ¿cierto? Por múltiples razones, porque hay un empresario, porque tengo que tener cierto nivel de demanda, ese tipo de cosas. O sea, es una relación un poco más de largo plazo, no es directo. Y en el mediano plazo tengo que el patrón de flujo que no en el sistema de actividad. O sea, que yo digo, mira, acá tengo gente que puede instalar algo. También tiene que haber un mayor desarrollo de cantidad de personas, ¿cachai? De flujo que está dando vuelta ahí para que se genere un cambio. Entonces eso uno no tiene que olvidarlo nunca, porque finalmente a veces dice uno, ya, yo voy a hacer esto y va a ocurrir esto otro, pero no es así, porque finalmente hay temporalidad en estas tres componentes que reflejan todo el sistema de transporte. También por eso, y también, bueno, ustedes habrán visto y ustedes son mucho más especialistas en entender que también, por más que se define un barrio, también tiene tiempos de implementación eso. Ya. ¿Quiénes participan en este sistema? Los usuarios, porque uno como usuario hace una elección. Yo elijo cómo viajar, hacia dónde lo iré, qué ruta y en qué modo. A veces no tengo mucho que elegir, pero bueno, puedo elegir la línea de bus si es que no tengo auto ya. Los operadores básicamente definen la cantidad de cómo la flota. Cuando uno, lo que hacen los gobiernos o la Seremi de Transporte, definen, oye, usted tiene que cumplir cierta flota y todo, pero también finalmente el operador, al ser dueño de la máquina, tiene mucho que decir y no en fuera punta tú le dices, esta es la frecuencia mínima que debe cumplir. Eso es lo que le pide la Seremi de Transporte, la mínima. Ahora, ¿qué hace? También, en servicios en ciudades más pequeñas, no como Gran Valparaíso que está regulado de cierta manera, definen la tarifa. No hay un polinomio de tarifa, hay ciudades probablemente, yo creo que en Talca, el micro dice cuánto vale la micro. Y por eso también ahí están estos dos modos, el taxi colectivo y la micro, que finalmente es una competencia y una guerra tarifaria entre ellos son un equilibrio. En Gran Valparaíso, bueno, en Santiago hay polinomios de tarifa, entonces no es como arbitrario. O sea, acá no podría haber guerra tarifa, No. aunque la hubo en algún minuto. Sí, pero ya no porque hay un polinomio. Por eso la tarifa de repente dice ya va a subir de peso, cuando dice en Santiago va a definir la tarifa, hay un polinomio. Que está dado para que el combustible, que el costo material rodante, un montón de cosas, y te define la tarifa, porque esto es un negocio finalmente. Tiene que haber ingresos ni costos. Pero en las ciudades chicas, lo que regula la tarifa es el colectivo, entre muy casi colectivo. Cuesta 500 la micro y 550 el colectivo. Siempre son 50 pesos más caro el colectivo. Y hay ciudades que, donde, por ejemplo, donde se nota, no sé si alguno de ustedes conoce Copiapó, ¿no? Sí, ya está Copiapó y en un extremo tiene un sector que se llama Paipote. Es un servicio mezclado por buses, realmente, porque es muy lejos del colectivo ya. Cuando la micro empieza a desaparecer, la tarifa sube del colectivo. Obvio, pues sí, finalmente eso es lo que pasa, pues sí, eso... Y hay que entenderlo. Bueno, y el gobierno que define subsidios cuando hay impuestos, otros asuntos financieros que tiene que trabajar. Entonces, y finalmente hay que entender que ese patrón de flujo está dado por el sistema de actividades y por el sistema de transporte. O sea, es una consecuencia directa de ellos. Ya. Yo no sé si en el fondo acá yo pensaba que podríamos conversar de algún ejemplo, de algún proyecto y podríamos revisar cómo, qué relación tiene con el sistema de actividades, con el sistema de transporte y el patrón de flujo. No sé si alguien quiere poner un ejemplo. 15 Norte, por ejemplo. Exactamente. Claro. ¿A ustedes les interesa el tema del transporte? Es que nuestro proyecto es básicamente el transporte de estructura problemáticas que se generan. Porque tocamos 15 Norte, sector Las Salinas, y de ahí abarca hasta 1 Norte, lo que el análisis que hemos hecho, y hasta Reñaca. Entonces, allí el análisis de infraestructura vial y movilidad vial es catastrófico. Ya. Porque no tenemos dónde más crecer, tenemos un sector acotado, vías acotadas, todo acotado. Entonces, hay que ver cómo llegamos a un buen término, por así decirlo.
cómo solucionar esta alta. O sea, ¿cómo vas a lograr un equilibrio entre Claro. tu oferta y tu demanda? Eso es lo que apunta. Lo que tú único O sea, que... perdón, es cosa de ver ayer. Sí, ayer Anoche a las 10 de la noche estaba cerrado uno norte por una vía Sí. y estaba embarrada en el centro. O sea, está como por todos lados. Día viernes, festivo, donde Gente de Santiago. Estaban arreglando. están hay uno norte y veo por acá. Acá estaban Pero en arreglando. una vía. Entonces, ¿Quieres subir? sí, sí, Digo, tiene una mamá. aprovechar para analizar todo el Sí, no, así como que todo en este ojito. Ya, entonces tú hoy día tienes, Perdón. tienes un mall acá que va a ser el Tres. líder. Vamos a hacer así. Tienes 15 norte. Tienes acá subida Alexandria. Me falta una S. Tengo acá el otro mall, ¿cierto? y el otro mundo. Marina, claro. Marina 2. Entonces acá tengo otra calle, Boulevard. tengo un boulevard. Y el otro Boulevard. y el No, nuevo. no es boulevard. El nuevo. Todavía no conozco el nombre, todavía no. No me he dado el... Sí, tenemos 4 moles. H&M, ¿no? Sí, no digo... Todavía no ha hecho H&M. Todavía no he hecho. Tenemos 4 moles en 5 cuadros de lado. Entonces tienes Una planificación de boulevard. Y más encima acá tienes como un fantasma que viene. En la COPE. Las petroleras. Claro, es como viene, sí. Pero tienes libertad ya. Sí, me faltó una calle acá. Sí, te faltó libertad. Aquí, otra calle. Corre un poquito, Alessandro. Los dibujos no, eso está aquí. Entonces, a ver, ¿qué tú tienes? Lo único que sabes es que hasta el momento está creciendo tu sistema de actividades. Y eso lo que está haciendo es básicamente, de alguna manera, aumentar tu patrón de flujo. Ya. El sistema de transporte, esta relación es sumamente compleja. Esta es de mediano a largo plazo. ¿Ha habido algún cambio en el sistema de transporte en esos barrios? Par de semáforos. Ya, que no siempre ayudan. No, un par, es varios. Pero la verdad que yo transito siempre por ahí, ¿eh? Y yo soy súper contrario al humor. Pero los semáforos que pusieron han ayudado bastante. Porque habían altas congestiones en horarios punta que era insoportable ir a irse norte. Ahora, si bien es cierto, hay congestión, pero está más regulada. Entonces llega un minuto que tú puedes transitar, no te quedas estancado. Ya, o sea, lo que por lo menos ha permitido esto es que este loop que se generaba entre la salida del mall, porque este sale para acá finalmente, ya no sea tan como ese círculo que se genera porque la gente está respetando las intersecciones. Yo creo que la gracia de esos semáforos son que están haciendo que la gente respete el espacio que no Claro. tienen que tapar. Porque eso es lo que ocurría, ¿cierto? Que no... Sí, que gente atravesaba, por ejemplo, atravesaba y no dejaba pasar vehículos tampoco. Entonces, y no, Claro. voy pasando yo Ahora- y. Bueno, y pasa que también tú ibas como peatón, ibas súper feliz porque ibas llegando, había un paso cero y pasabas. Pero ahora, probablemente en tu ruta te vas enfrentado varias veces a rojo. Y no sé si cortaron rutas, ¿se cortaron rutas también? ¿No? Por vereda, no, porque eso a veces también pasa. Entonces, pero yo ahora también ahí probablemente percibo alguna disminución en mi estándar, pero también puede cambiar. Entonces, la pregunta, ¿en el sistema de transporte está pasando algo? No está pasando absolutamente nada. Entonces, si yo quisiera atacar esto, ¿y cómo yo podría afectar de alguna manera el sistema de transporte para poder tener efecto en este patrón de flujo? ¿Qué se le ocurre a usted? Restricción de vial. Ya, restricción vehicular. ¿Qué más? Me imagino que sería como restringir el paso de los vehículos por vías específicas. Ejemplo que dice norte, segregar. Debería ser o vehicular, particular o colectiva, pero no ambas. Ya, eso sería... ¿Y qué pensarías tú que hay que hacer? Si yo quiero restringir alguno, ¿a qué tengo que restringir? Hay leche de comercio, sí. Sí, también. ¿A quién yo debería dejar pasar si tengo que elegir uno de los dos? Transporte público. Transporte público. Ya. Prioridad Siempre gana el Segregar. público. O sea, en el papel gana el público nomás.
lugares. Ya, transporte público, ¿qué más se podría hacer? Si yo quisiera tener efectos acá. Sacar el mundo. ¿Qué piensan ustedes que conocen más los planes reguladores y todas esas cosas y la cantidad de estacionamiento? ¿Es necesario que el mall tenga tanto estacionamiento, un nuevo mall ahí en ese sector? No. ¿Tú podrías hacer un mall sin estacionamiento? No, pero podría restringirlo. Podrías restringir. Podrías revisar eso, por ejemplo, también. Si yo restringo, por ejemplo, los estacionamientos, porque acá yo ya tengo una oferta más o menos importante de estacionamiento, directamente voy a hacer un cambio en el patrón de flujo, rápidamente. Porque de alguna u otra manera, eso de restringir los estacionamientos sean ahí o sean en la calle, o yo tarifico los estacionamientos en la calle, va a ser un cambio en el patrón de flujo. Porque yo, o sea, si ustedes lo ven, y hay un montón de gente que se estaciona afuera, ¿por qué creen que se estacionan afuera? Porque es gratis. Que nosotros, por ejemplo, teníamos una discusión respecto a eso, porque podríamos quizá ver la restricción vehicular para que la gente ande menos en vehículo y se aproxime más peatonalmente, pero tampoco existe un equipamiento para el peatón. Claro. Entonces tú podrías decir, bueno, ¿sabes qué? Yo voy a eliminar algunos estacionamientos y puedo ampliar algunas áreas en ese calzo del estacionamiento. O sea, porque finalmente tú no puedes, como se dice, después lo vamos a ver en una lámina, solo aplicar garrote. Porque eso no sirve, eso está demostrado que no sirve porque hay gente que tiene exposición a pago infinito, además. Y me da lo mismo, o sea, me tarifican y yo lo uso. Yo tengo que de alguna manera lo que se llama el garrote y la zanahoria. O sea, yo tengo que generar, si lo que quiero es que la gente vaya en menos auto, bueno, de alguna manera disminuir las cuotas de estacionamiento, porque efectivamente no siempre uno va al mall y necesita ir en auto. O sea, si voy a ir al cine, capaz que lo necesito, dependiendo del horario, hay gente que tiene opción. Ahora, cuando toda la gente se estaciona afuera, porque significativamente lo más económico probablemente para ellos es ir en auto, porque no estoy pagando estacionamiento. Entonces podría yo, de alguna manera, una cosa simple, que no, acá nada te va a resolver nada, o sea, te aviso que no tienes solución, eso no, o sea, como inmediata no puede ser. También podrías decir, ¿sabes qué? Yo voy a proveer el acceso a un mejor transporte público, porque tampoco probablemente es digno el que hay. O sea, uno podría decir, yo voy a hacer una línea, voy a hacer una extensión de metro que venga desde del Estero y que vaya por Libertad. O sea, lo óptimo probablemente para este barrio es tener alguna extensión del metro que llegue hasta K, metro K. Y tengo que hacer varias cosas, ya tengo que tener un proyecto de transporte masivo, probablemente a este barrio ya le queda la masividad, ¿no? Masivo. Tengo que restringir estacionamientos menos, que ya puede ser con cupos y con tarifa. Tengo que mejorar el estándar, todos somos peatones, más siendo un transporte público, el estándar peatonal. O sea, tengo que hacer varias cosas, no puedo hacer una sola, porque una sola no me va a funcionar. Entonces, todo ese tipo de cosas te pueden ayudar. Ahora, a la larga, uno en ciudades más desarrolladas lo que ve es que finalmente los malls en el centro no tienen estacionamiento, porque se entiende que la compra es pequeña. Y probablemente los cupos que hay acá ya son suficientes para todos esos malls, pues, y eso es lo que hay que revisar, porque finalmente a veces yo encuentro que las tasas que te piden son muy altas. Yo me acuerdo que en el caso del Hospital Frique, la tasa que pedía que no se subieran de la U, No, son del plan regulador. ya, era súper alta y hubo que hacer un estudio para demostrar que eran menos los que había igual. Entonces, ese tipo de cosas son las que uno también tiene que apuntar, porque si yo proveo mucho, y antes era gratis, por ejemplo, estacionar en el mall era gratis, ¿cierto? Sí. Bueno, ¿y ahora por qué cobra? Porque uno se iba a estacionar y no iba a comprar, ¿cachai? Si no, siempre lo necesito para eso, porque finalmente, y si era gratis, yo el costo por viajar en transporte privado lo percibo más caro. Y lo voy a elegir, y a veces yo en realidad, o sea, yo por ejemplo trabajo ahí, y yo puedo irme en micro todos los días, pero me voy en hora, porque tengo estacionamiento gratis. ¿Cachai? Yo no tengo que, en la mañana podría perfectamente hacerlo en micro, no tengo ni que pasar a Jarabe ni nada, si es básicamente por comodidad. Claro, el problema es que además ahí hay un supermercado masivo como el líder. La gente no va a ir en transporte público al... Pero yo tengo los cupos para el estacionamiento para el mall. No, está bien, pero no puedes eliminar todos los estacionamientos. Todos no, pero yo creo que aumentar más es un tema. O sea, por ejemplo, en el paño de la Salina ya le van a dar estacionamiento a los departamentos, pero si hacen equipamiento comercial, uno tiene que evaluar cuánto tenéis que darle al equipamiento comercial.
Sí, no, Porque si no, no puedes querer todo. Uno no puede querer como que sea más eficiente y además darle un montón de estacionamiento. Lo que pasa, por ejemplo, es que la experiencia en Viña respecto a eliminar estacionamientos, tú tienes el caso de renovación urbana, donde ahí se eliminaron estacionamientos, y lo que ocurre es que la gente de los edificios de renovación urbana, que además son muy densos, se estaciona en la calle. Entonces, no porque no tuvieran estacionamiento, porque me acuerdo que discutíamos con los inmobiliarios decían, no te preocupes, si el mismo mercado va a proveer los estacionamientos. Y la gente no te va a comprar sin estacionamiento. Sí, si los compró y se estaciona en la vereda. Ya. Por eso, para los departamentos. Para los departamentos. Pero para el comercio tendremos que darlo, no, eso es lo que uno debería revisar, Sí, qué no, cuota darle. O por ejemplo, si uno compara Valparaíso y Viña y uno analiza los datos de cómo la gente viaja a Valparaíso, la mayoría de la gente viaja a Valparaíso, la partición del transporte público es mucho más alta. Y no porque es muy caro No, es estacionar. carísimo, sí, es carísimo. Hola. ¿Mm? ¿Es posible hacer un análisis de red, así como en otros proyectos como de salud o educación, se haga un análisis de red de estacionamiento dentro de un sistema, de un área? Sí. ¿Ah? Pero no se implementa un poco lo que tú dices, como que se podría uno pensar en eso. Uno tiene que hacer un análisis, para hacer un análisis de estacionamiento uno tiene que medir estacionamiento durante todo el día, varios días y determinar la rotación. Eso es lo que se hace en realidad para hacer un negocio de estacionamiento. Pero eso, hoy día, por ejemplo, los futuros, las Salinas, podrían decir, ¿por qué a mí me restringen si a los otros nunca le restringieron? Podría haber un argumento de tipo legal por ese lado, ¿no? No, porque el plan regulador tiene la facultad para cambiarlo. Ah, ya. De hecho, las críticas que tenemos en la salida, pero ellos la critican porque tienen que edificar mucho más y más caro. Porque como tienen que limpiar esa área subterráneamente, ellos nos critican la cantidad de estacionamiento que tenemos, pero no es porque no quieran estacionamiento, sino porque implica que tiene que ser más subterráneo. Y como tiene que ser más subterráneo, están obligados a limpiar más, lo cual es carísimo. O sea, efectivamente cada residencia debe tener estacionamiento y siempre pregunto a Marcelo por qué no, yo odio que los edificios acá en Viña no tengan estacionamiento para visita, me parece terrible porque finalmente hay una mala práctica, se hace, que la gente se estaciona en la calle. Lo que pasa es que ahora ocurre otra cosa, que claro, el plan regulador tú puedes comprar estacionamiento, pero la ley de copropiedad inmobiliaria te plantea que el estacionamiento es una unidad enajenable. Entonces, el estacionamiento además hoy en día es parte de los productos inmobiliarios. Tú puedes vender departamento y estacionamiento o ambos juntos. Entonces, claro, el inmobiliario cumple con la cuota, pero eso no implica que no pueda vender el estacionamiento separadamente. Entonces hay gente que tiene que compra tres. y los estacionamientos de visita se venden también. Claro, pero y tú dices, bueno, yo decía, bueno, pero en Santiago puta, siempre tienen, yo digo, pero en realidad, ¿por qué tienen en Santiago? Porque finalmente estacionar afuera está prohibido, o sea, ahí te pasan Sí. el parte, Estamos de acuerdo. la grúa que te saca el auto, entonces en realidad ellos entienden que tienen que tener, ¿cachai? Que la solución nunca es una sola cosa. Siempre es más de algo más, tenés que tener las dos cuestiones. Y eso, entonces, bueno, el problema del transporte urbano es sumamente complejo, que básicamente yo tengo que satisfacer, mover a las personas en distintos horarios, cada uno con distintas necesidades, con distintos propósitos, lo que lo hace sumamente complejo. Y finalmente es algo que yo ni siquiera quiero hacer, viajar. O sea, quiero viajar de vacaciones, no quiero viajar a mi trabajo. Ojalá pudiera hacer así. Y llego al otro lado. Un poco en estos gráficos yo lo que quiero que se quede es que en el momento sin congestión, por ejemplo, en los países subdesarrollados, no sé, en Japón, la gente hay mucha más congestión, muy divertido los fines de semana que en la semana. Porque la gente el fin de semana saca su auto y van todos paseando. Pero en la semana no hay. Entonces, es súper importante entender que la congestión, efectivamente tú dices ya, mira, en la noche que la gente haga lo que quiera, porque en realidad el costo del viaje es parejo. Yo en realidad sé todo. Pero en la medida que empiezan a aparecer más vehículos, empiezo yo a determinar estos tiempos del viaje, el costo del viaje empieza a aumentar. Y empieza a aumentar así, y se va al infinito. Y lo que empieza a ocurrir es que se empieza a separar el costo social y el costo privado. Porque para la sociedad esto es mucho más caro. ¿Por qué? Porque yo en la sociedad me preocupo de todos, no de mi tiempo individual. Y cuando uno habla de evaluación de transporte y todo este tipo de cosas, lo que está tratando es de acercarse al valor social. El tiempo de viaje tiene un valor social con la cual se evalúan los proyectos de transporte. Y eso está pensado para la sociedad. Entonces, uno puede decir, en realidad yo quiero elegir viajar así, y la gente elige viajar así, pero no es lo más óptimo. Porque para la sociedad puede ser que sea lo más óptimo. Por ejemplo, en un caso burdo es que los niños que van al colegio van y lleguen todos en una micro grande como en Estados Unidos y no lleguen unos 800.000 autos para dejarlo. Pero finalmente para mí individualmente lo mejor es mira,
Y esto, en la medida que empieza a aumentar el flujo vehicular, se separa y se va al infinito. Y obviamente yo no me di cuenta de mi externalidad, que ya hemos conversado, o sea, nunca lo pienso. Esto es una ecuación súper simple. O sea, en los documentos de clase hay ecuaciones, pero yo creo que no quiero que se estresen, es que finalmente igual tengo que ponerles alguna, porque trato de minimizarlo. Entonces yo tengo una X, que es una congestión, tengo Q, que es el flujo vehicular, tengo un lambda, que es lo que habíamos hablado de la proporción de Werner, y tengo, esa es la capacidad. Esta es una fórmula súper simple para mirar cómo es la congestión en una intersección. ¿Y cómo la hago con acá? ¿De aquí? Así, ya no sirvo, ya ves. Ya se especializó. Sustitución. Entonces tengo la congestión. ¿Cómo yo puedo atacar esa congestión? Mirando esta fórmula, que es muy simple. Tengo acá, esta es mi congestión, que está dada por el flujo, por la capacidad de la viga, o sea, por el tiempo verde, y el S, que se me la capacidad. ¿Cómo yo puedo hacer que X sea más pequeñito? Eso es lo que yo tengo que hacer, esa es la pregunta. ¿Cómo puedo hacer X más pequeñito? Si esto es como matemática simple, ¿qué tengo que hacer yo? Aumentar el denominador, ¿cierto? Puedo hacer crecer esto. Y también puedo empequeñecer esto. Entonces, primero, ¿cómo agrando esto? Le doy más verde, ¿cierto? Que es lo que pasa en la Avenida España y lo que van a contar. O sea, no voy a entrar a placer. ¿Qué hago yo? ¿Cómo doy más capacidad? Más verde. Primera cosa que puedo hacer. Pero eso tiene un límite. Y ya sabemos que para la sociedad quizás no es lo mejor porque hay gente que se está demorando demasiado. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Ensanchar la calle. Ensanchar la calle, que también tiene un límite, ¿cierto? Por ejemplo, cuando yo desnivelo una intersección, esto tiende a ser 1. Porque las intersecciones hay que entender que finalmente los semáforos, todos están dados a lo mismo, que yo tengo 4 pistas, pero si tengo un semáforo me demanda todo. Automáticamente yo paso como el 50% de la capacidad. Ya ensancho la calle. ¿Siempre puedo ensanchar la calle? No. A veces sí y a veces no. ¿Cómo puedo cambiar Q? Con restricción vehicular. ¿Y qué más puedo hacer? Ponte tú que limitas el crecimiento del barrio. Claro, pero voy a quedar donde estoy. No lo puedo pulsar. No. ¿Qué voy a la congestión que tengo? Lo limita, efectivamente. También puedo hacer, lo que puedo hacer probabble ahí es que la gente llegue ahí de una manera distinta. Si vienen sin auto, o llegan en 50 autos y en un bus, y en 2 buses. O sea, eso. Y la de la vía segregada que ocurre mucho en Santiago. Claro, eso es lo que te da es una mejor velocidad de operación. Ya, pero eso es hasta a nivel de capacidad. Sí, de capacidad, también da efectivamente más capacidad. Hay un tipo de restricción que no necesariamente es como la que se aplica hoy día aquí en Chile, que es como ya el dígito tanto Sí. y tanto. Hay otro que es como por capacidad, como por ejemplo que si una zona ya tiene como el límite tope de lo que puede recibir el flujo y no aumentarlo más. Tarifa por congestiones. Claro. Efectivamente, pero todo apunta a, finalmente, o yo restringo a la gente que llega, que para que en el fondo no llegue más, y lo que estoy apuntando a reducir el flujo, que tengo 2 maneras, finalmente una es pobre por llegar, o de alguna manera hago que se cambien de modo. No tengo muchas opciones, entonces finalmente todo se reduce en esta ecuación súper simple, es decir, esto, yo tengo muy pocas maneras de... Obviamente la demanda no va a disminuir, o sea, podría degenerar, podría ser O cambio. sea, la reducción del flujo tiene mucho impacto político finalmente. Sí, Tiene, muy bien. claro, más que lo otro, que en el fondo tiene una resonancia más en la infraestructura, en lo físico, lo operacional, ¿cierto? Sí. Ay, de lo que hablaban de 15 Norte, bueno, lo que tú podrías decir, otra cosa que podría apuntar es que en realidad deberían hacerse otro mall, pues no puede ser que lo hagan ahí todo, por ejemplo, porque no han hecho un mall en conjunto. La violencia. Pero eso viene desde hace años, ¿ah? Siempre viene. Casi listo siempre está. Pero finalmente eso la concentración. Esos son otro tipo de cosas que tienen que ver más con el ordenamiento territorial. Pero finalmente todo el problema se traduce en cosas súper puntuales. O sea, yo no puedo hacerlo crecer infinito. Los semáforos de intersecciones me restringen la capacidad. Para que ustedes entiendan, si yo tengo 2 pistas y tengo un semáforo, finalmente la capacidad se me redujo a la mitad. En vez de pasar 3.600 vehículos hora con un semáforo, 1.800 vehículos hora. Entonces,
es fatídico, o sea, finalmente. Bueno, entonces lo que yo les decía, el garrote y la zanahoria. ¿Qué es lo que dicen los especialistas? Uno tiene que hacer una tarificación bien y un buen sistema de transporte público. Y ahora, el problema es que es un buen sistema de transporte público. Y eso ha cambiado sustancialmente distintamente en el tiempo y finalmente uno quiere una que sea digno, eficiente y seguro. Que es eficiente, que sea certero. O sea, no puede ser que uno esté esperando la micro y no tenga idea qué pasar. O si voy a esperar un metro también tengo que ver, bueno, los metros en realidad están diseñados para que uno vaya apretado como, porque son muy caros y así tiene que ir como a la mitad. Eficiente. Eficiente. Son eficientes, pero dignos, no sé si son tan dignos, pero... Claro, pero finalmente hay que hacerlas más grandes, o sea, las nuevas estaciones de metro son fabulosas, tienen áreas para contener a las personas, porque uno también tiene que entender, como esto tiene una especialidad durante lo largo del día, yo no puedo pretender que voy a diseñar para mi mayor demanda. Yo no podría hacer Viña para, pucha, los puros fines de semana largos, o para, porque finalmente, ¿qué voy a tender a hacer? Aumentar todos los espacios. Más gente ahí. Si vayas a sobredimensionar tu... Sí, entonces uno, hay momentos que está congelado. Lo que tengo que ver es cómo lo resuelvo. Porque las estaciones de metro tienen una hora, las nuevas tienen áreas de contención. Y eso es fabuloso, porque lo que pasa es que hoy día, o los originales son andenes muy chicos, entonces te tienen que contener como ganado. Pero claro, porque esas soluciones solo son antiguas y finalmente eso no lo vaya a poder mover y tampoco lo vaya a cambiar. Pero... Sí, ahora la saturación del sistema de metro en Santiago ocurre a partir del fallo del sistema de Transantiago. Claro, cuando la gente fallo, se volca masivamente, sí. Porque antes las estaciones, la verdad es que el metro antes era o sea, para lo que se ocupa hoy en día, los 90 el metro se ocupaba poco. Sí, pero yo ahí discrepo que en realidad, o sea, efectivamente ocurre cuando pasa lo de Transantiago, pero finalmente lo que ocurre es que hay una integración tarifaria y desde el minuto. ¿Cuánto hoy día sale moverse el metro? Yo hoy día, antes, si quería tomar un metro, tenía que tomar mi metro, no sé, 300 pesos más el bus, porque probablemente, como tienen un área de que va a caminar uno, bueno, en Santiago la gente está dispuesta a caminar hasta 10 cuadras, 5 o 6 cuadras para llegar al metro. Porque me subo al metro y después me subo a la micro y ¿cuánto me sale? 0 más. 0 pesos más. Sí, nada más si yo, y si voy en la micro y me tomo el metro, son 100 pesos más en punta, porque en fuera de punta, 0 pesos también. Entonces, obviamente lo que ocurre con eso es que la demanda de metro se va al cielo. Sí. Y además tiene todos los otros problemas que efectivamente había problemas de malla, problemas de frecuencia, de todo ese tipo de cosas. Pero, sin duda, aunque el sistema funcionara fuera fantástico, igual un metro es más eficiente. Entonces hay gente que jamás tomaba el metro porque tenía que tomar una micro y un metro. Y ese fue el que, probablemente yo creo que la gran gracia de Transantiago es esa, la integración tarifaria. Era casi un lujo tomar el metro. Era un lujo, po. ¿Ustedes han visto en el metro que hay gente que está esperando que cambie la hora entre Punta y Farabaya? Pues si ya vimos que es tan importante, o sea, finalmente hay gente que espera para pasar. Hay gente que espera en los peajes, también yo lo he visto que como cambia, no sé, ponte los fines de semana que cambia harto, a las 12 de la noche siempre hay gente ahí esperando para pasar. Porque sigue siendo muy importante para tu costo diario. El costo es brutal. Ahora, ¿y qué tiene el tema de la integración tarifaria? Finalmente, probablemente un sistema de transporte bueno sí o sí tiene que ser integrado tarifariamente. O sea, no hay ninguna... probablemente una de las cosas que uno más gana. Y eso no obliga a que uno tenga que definir un sistema que tenga troncales y alimentadores, porque también a la gente le molesta mucho transbordar y no se debiese fomentar. Pero alguien tiene que hacerse cargo de esa delta tarifaria. Ya, pero no tiene mucho sentido hacer integración tarifaria si no va a ser más eficiente, por ejemplo, la flota de buses, por ejemplo, o la flota de lo que haya. Sí. O sea, No, pero integración tarifaria siempre va a tener, porque yo... por eso digo, o sea, no tiene mucho sentido hacerla si no va a haber intermodalidad, por ejemplo. No, tiene que haber, claro. Tiene que haber, sí. Claro, y porque finalmente si yo hoy día estoy acá y estoy en Peñablanca y quiero ir a Concón, o sea, efectivamente, yo voy a tomar mi metro, después voy a tomar en la micro, pero hoy día, ¿qué pasa? La gente va a tomar la micro nomás, pues se andará 2 horas en la micro para llegar a Concón. Y tampoco voy a tener, cuando yo defino una ruta y una malla de servicios de buses, no puedo pretender tener tantos servicios como pares, orígenes, destinos yo quiera unir. Me sería una locura, o sea, no serían ineficientes probablemente. Entonces, en ese sentido, la integración tarifaria te puede ayudar, porque tú siempre deberías definir un sistema para los principales orígenes y destinos de viaje que tenga un servicio directo. Pero aquellos que tengan un menor porcentaje, podría efectivamente apoyarme en la integración tarifaria y lo resuelvo perfectamente. ¿Cuánto yo iría a cobrar si yo quiero tarifar vial? Básicamente es como, por ejemplo, es bien raro porque este libro que está como en la referencia del estudio
energía en un país, ¿qué hacen? ¿Qué pasa con la energía en invierno? ¿Qué pasa con la cuenta de la luz? Sube. ¿Para qué? Para que la gente también no haga un sobreconsumo. Tiene un límite. Claro. Pero extrañamente en transporte esto no pasa. Si yo les cobro más en la autopista, la gente se sube baja. Es bien raro. En la autopista como uno pierde la noción de que está pagando. Y pasa lo mismo con la tarificación vial. Ahora, ¿cuánto yo debería llegar a cobrar? Es súper complejo. Esto es casi imposible matemáticamente resolver, pero es la diferencia entre el costo social y el costo privado. Porque ahí yo debería acercar esas curvas que les mostré delante. Pero No, pero a ver, si yo creo que lo que más incentiva el uso del auto hoy día es el estacionamiento. El saber que tú tenías estacionamiento gratis. Si eso es lo que, si lo elimináis, claro. Sí. Pero igual hay que ver después de pagar. Donde en el centro de Santiago se puede estacionar en muy pocas partes. ¿Cuánto vale un mensual en Santiago? ¿Saben en el centro cuánto vale? Sobre 100 lucas. Más cerca de la moneda, 120 lucas. En Mapocho, 90 se está pagando al lado de mi oficina. En Mapocho. 60 pesos minuto, 50 pesos. 60, estacionamiento mensual. 70. 40 pesos el minuto. el diario vale 13 lucas. El diario vale 13 Sí, lucas. debajo de la moneda 13 lucas. 13 lucas pagué la otra vez. Sí. En la estación de San Francisco 70 más o menos, con convenio. Con convenio, Ah, ¿cachai? O sea, todo sí, pero sí. estamos hablando Pero de lucas, o sea, es caro, o sea, es sumamente caro. Ahora, siempre hay gente que está dispuesta a pagarlo y otra que no. Depende de la necesidad. Ya. En Santiago serían 12 lugares de estacionamiento. De este bonito van a encontrar muchos y, bueno, digo, bueno, ¿cómo tengo entender un poco qué pasa con el transporte público? O sea, lo que es sabido es que si yo aumento mi ingreso, va a aumentar mi tasa de amortización. Ya sabemos porque yo quiero ir cómodo, probablemente no hay nada más cómodo que andar en el auto. Mamá, yo voy sola, no tengo que rozarme con nadie. Y porque además, por el aumento de ingresos, la gente busca más espacio y se va a lugares más periféricos. También Esa es la otra deriva del asunto. sí. Porque bueno, están los precios de uso suelo, como dice, efectivamente. Casas más grandes. O al contrario, yo siempre digo a Marcelo que yo me cambié, compré donde compré, porque acá yo quería vivir más cerca, pero me daban más metros cuadrados allá, pues, ¿cachai? Pero, o sea, yo dije, bueno, yo en realidad tengo flexibilidad horaria, así que no tengo problema con el taco, pero no era, efectivamente uno debería considerar mucho el momento de la vivienda, poder elegir el sistema de los colegios, todo ese tipo de cosas, porque si no se te vuelve muy imposible. Entonces yo aumento mi ingreso, aumento la utilización. ¿Qué pasa cuando aumenta la utilización? Aumenta la congestión y las demoras. ¿Por qué dice reducción en la demanda de los buses? Porque obviamente yo tengo más autos, entonces la gente se baja al auto. Pero más pasa que si yo tengo mucha congestión, antes de una micro, yo tengo una flota de micro. ¿Cuántas micros creen que hay acá en el Gran Valparaíso? 2000. 2000 micros. 2000. Pero ¿qué pasa? O sea, en realidad, si yo no tengo congestión, una micro hace 3 salidas al día. Si yo tengo más congestión, hacían 4 antes. Ahora hacen 3. En un tiempo más, para poder cuántas vueltas micro. ¿Y qué pasa si una micro da menos vueltas? ¿Yo qué me refiero a una vuelta, una micro? De terminal a terminal. Dos terminales. Bueno, la micro, por ejemplo, las que van en Quilpué, Villa Alemana, Centro, esas van al final de Villa Alemana y llegan a Valparaíso, Río en Playa Ancha. Esa vuelta duran, Y otros que van a Concón. claro, 3 horas. Entonces, 3 vueltas al día son 9 horas. Entonces, si yo empiezo a dar menos vueltas todas las veces, lo que voy a ver yo es que la micro pasa cada vez más distancia. Entonces, tengo un problema. ¿Cómo le calculan eso que tienen, esas planillas que tienen en las micros, que le van diciendo que en cierta hora tienen que ir por un lugar? Eso te la da la posición del GPS. Ellos más o menos en promedio cuánto tú te demoras de un lugar a cada otro. O es el argumento para ir más rápido, muchas veces te dicen que voy atrasado. No, Eso reemplazó al Sapo. al sapo. O sea, el sapo sigue insistiendo de alguna Sí, manera. pero Pero sabes que en realidad eso lo hacen para pelearse menos. Porque siempre es un gallo y le dice, vaya tanto a la no sé cuánto y tanto a la otra. Es un poco más espacial porque efectivamente ellos saben que si van más espaciados, Es menos competencia. es menos competencia entre ellos. Entonces los gallos en algún lado pican, después ahí se estacionan en Plaza Sucre. Oh, qué pesadilla, ¿ya? Ya, entonces yo digo, la demanda tengo una cuestión de oferta. ¿Qué pasa también? Como yo le decía, cada bus recorre menos kilómetros, aumenta los costos de operaciones de los buses. Yo, puta, en relación al ingreso voy en aumento. ¿Qué hago después? Subo la tarifa. ¿Qué vas a hacer? Pues a lo mejor me voy en auto, si me va a salir tan cara la cuestión. Y así me puedo dar vuelta eterno y lo que termina pasando, y ha pasado en muchas ciudades, bueno, ya como yo le decía, conocían Copiapó. Copiapó bien, no sé, 150.000, 160.000 personas. ¿Saben cuántas micros quedan en Copiapó? 65 micros operando. ¿Por qué? El gallo dijo, como esta cuestión es una cuestión de privado, no está ni licitado, ni organizado, ni una cuestión, voy a trabajar para la minería.
Esos 2.000 que mencionaron en a nivel de Gran Valparaíso. Gran Valparaíso, ya. Por ejemplo, Antofagasta, 750 buses. Coquimbo La Serena, 600 buses. Yo me sé más o menos los del norte, pero Copiapó no tiene ninguna proporción. O sea, es cosa saber que el número de 600 está mal. O sea, no puedo tener 65 buses. Y bueno, ¿y qué pasa ahora? ¿Cómo llevo a los niños? Los niños están en el micro, no se pueden en colectivo. O sea, los niños adolescentes, los estudiantes universitarios no se pueden dar el lujo. El colectivo es mucho más caro, el colectivo cada agarra una fuerza, define la tarifa que quiere. Y así se va. Entonces... Bueno, ahí ponen las fotos, pero... Entonces yo tengo que hacer muchas cosas. Es decir, lo más importante creo yo es que yo creo, y uno de los peores errores de Transantiago es haber dicho que no necesitaba subsidio. Y que no necesitaba metro. En principio. No, pero Bueno, hay un paper de Gómez Lobo ahora, que encontré la otra vez. ¿Cuál? Un paper que escribió al inicio de Transantiago, o sea que no era necesario metro. Ay, sí. Yo creo que lo vas a ver por el y todo. Bueno, uno de los primeros, lo primero es saber que sí, el subsidio es importante. Internacionalmente, cualquier sistema que ustedes conozcan y que funcionen bien, está subsidiado en demasía. O sea, por ejemplo, los trenes rápidos en Europa están subsidiados. Sí. O sea, así es, y lo que tú pagas, y tú dices, chuta, qué caro. No, la verdad estoy pagando ni la mitad, probablemente, lo que vale. Pero el subsidio es algo sumamente importante porque yo lo que quiero hacer es que el sistema sea robusto. ¿Qué diría yo en Copiapó que lo que hay que hacer es inyectar plata ya? Por ejemplo, en Punta Arenas pasó que yo soy de Punta Arenas, entonces es una referencia. Las micros, yo me acuerdo cuando yo trabajaba para esa oficina hace un montón de años quedaban 50 micros. Punta Arenas había 120.000 habitantes, los niños no tenían cómo llegar, todos los dramas que se dan. ¿Qué pasó? Hubo que intervenir en el sistema fuertemente y se inventó algo así como subsidio a la zona aislada. A una problemática se llegó a una solución. Y hay un sistema de bus hoy día buceado, de mucho mejor estándar, pero está fuertemente subsidiado. Cuando ustedes leen en la prensa y dicen, no, si las micros están subsidiadas, no están subsidiadas. Lo que hoy día se les paga a cada operador de micro, se les paga la diferencia tarifaria. Históricamente, el chofer le cobraba menos al estudiante, tú pagas menos como estudiante, ¿cierto? En la micro, pero nadie se hacía cargo de la diferencia. Era como una gracia del chofer. Entonces, lo que hoy día se le paga es por cada escolar se le paga el delta entre la tarifa adulta y la tarifa escolar. Entonces en realidad no es un subsidio, ¿cierto? Eso sale en la ley 20.378, si alguien la quiere leer. O se las traigo yo, se las mando, pero para que lean la primera hoja, finalmente, eso es el subsidio. La delta tarifaria, no un subsidio, le estáis pagando lo que corresponde. ¿Por qué el operador tiene que llevar gratis o más barato al estudiante? Si es un negocio privado. Por eso el chacha se puede llegar al estudiante. Sí, pues. Ahora en teoría no deberían hacerlo porque y se hacen mediciones ahora efectivamente y todos los años en todas las ciudades que se paga ese subsidio, se hace una medición para determinar cuánto está pagando cada persona y se paga esa tarifa. Por eso tú dices, bueno, hay gente que dice ya la tarifa rebajada al adulto mayor, ¿quién la va a pagar? Que obviamente debiese ser probablemente, pero ¿quién la va a pagar si finalmente es un negocio privado? Si eso es lo que siempre no hay que olvidar. Bueno, ¿y qué otras cosas uno tiene que hacer? Tengo que darle prioridad a los buses, o al transporte público, lo que sea. Si ya tengo colectivo, bueno, es lo que tengo nomás. Eso es lo que tú me hablabas de la especialización de las vías y finalmente. Y también restricción del vehículo. Pero todo esto con un sistema de un buen estándar. No puede ser que yo tenga matemáticamente nosotros hemos hecho análisis de la frecuencia y dice ya, 6 micros a la hora. Pero cuando uno hace como la varianza de ese valor, pucha, al lote la cuestión, pues pasa una micro al minuto 1 y después pasan 3 micros al minuto 18. Entonces, nada de esos sistemas funciona. Ahora, un modo masivo, la gracia que tiene es efectivamente que tiene una regularidad, yo lo tengo súper claro que ahora va a pasar y todo. Pero es muy difícil en alguna de nuestras ciudades, ya sea esta, Santiago, lo que sea solo un modo masivo. Yo siempre voy a tener que tener buses, probablemente para complementar, si no es tan permeable el modo masivo. La capilaridad. Efectivamente. Sí. Oye, pero está súper bueno ese diagrama, el anterior y este. Pero ¿sabes lo que no veo? ¿Por qué no está colocada infraestructura, por ejemplo? En las soluciones que hay, está súper interesante para entender la lógica. Está la prioridad, claro. Porque, o sea, la prioridad de los buses se va a entender como la restricción, o sea, como la infraestructura, o como restringirle al transporte privado. Son las dos maneras de dar más infraestructura. Donde dice prioridad a los buses. Ahí uno podría meter el tema de infraestructura. Sí, es ahí. Ahí están las pistas solo bus, está hacer calles nuevas para buses.
lo que sea. Los corredores, que yo creo que sí funcionan y no tendrían por qué ser tan feos. Yo creo que no deberíamos ayudarnos para que no queden tan mal. Este es un gráfico lo pueden encontrar en varias partes, se llama el círculo vicioso de transporte público, porque esto es lo que ocurre en todas las ciudades y por eso se está deteriorando tanto el sistema. Y finalmente hoy día en realidad tú le autorizas a alguien a hacer un servicio de transporte, pero la fiscalización que se le hace es mínima. Porque además, antiguamente, como uno fiscalizaba, mandaba al inspector y te paraba en una esquina. ¿A qué se apunta hoy en día? En realidad, como esto va cambiando, que todo sea tecnológico. O sea, por ejemplo, que yo finalmente pueda ver cómo yo sé que la micro pasó cada 5 minutos. Para eso está la tecnología hoy día. Si yo, ¿qué puedo hacer para las pistas solo bus? Antes en realidad nadie la respetaba. En Santiago pusieron cámara, bueno, y más o menos santo remedio, ¿no? Ahora, todo eso son caros. Entonces, y básicamente eso también te permite diseñar soluciones, no siempre. Antes, como no había mucha fiscalización, se decía, bueno, hagamos corredor nomás. Si yo hago un corredor, me aseguro que en realidad en el corredor solo pueden ir los buses. Pero también es cierto que hacer un corredor tiene un montón de espacio, o sea, hay espacios súper finitos y después hay corredores enormes y unas veredas de 2 metros, pero yo me puedo apoyar muchas veces en la tecnología. Y por eso podría ahorrar mucho. Yo estoy avanzando para atrás, ¿verdad? Parece. Ya. Como ya no nos queda tanto y parece que nos acabó el rato ya. Les voy a dejar esto de acá porque yo quería contarles del trabajo que tienen que hacer. Esto que está acá, no, pero no se asusta. Esto es un modelo de ciudad interesante que lo miren. Mira, esto es del año 1964. Viejo, pero en realidad sigue siendo súper válido. Y es como un ejemplo de una ciudad redondita. ¿Y qué es lo que yo debo resolver en esta ciudad redondita? Y para que entiendan rápido, yo digo, bueno, ¿cuánto es la distancia como un radio medio óptimo de cómo yo viajo? No piensen en la fórmula. Yo puedo tener así derechita o puedo empezar a tener figuritos de cómo van a ser las vallas, como por fuera o por dentro. Entonces ustedes crean nomás, crean que eso es verdad, esos números están calculados matemáticamente, hagan un acto de fe. ¿Y cómo yo defino el área dentro de la ciudad? Yo tengo áreas destinadas a vías, áreas destinadas a estacionamiento, por eso cuando tu pregunta es sumamente importante, y áreas destinadas a lugar de trabajo. Entonces, ahí básicamente acá lo que se va mostrando es cómo es la relación entre cada uno de ellos. En la medida que yo voy aumentando una, voy disminuyendo otra. Entonces, finalmente, todo esto se trata de esto. Este es un modelo antiguo, pero la idea es lo que básicamente uno tiene que revisar en un área central de la ciudad. Entonces, finalmente dice, en la medida que yo voy aumentando como el número de pistas, finalmente voy aumentando las distancias de viaje, una serie de cosas. Entonces, yo sí tengo que andar más lejos, tengo peor estándar, me demoro más, y que uno entiende que el centro se empieza a hacer chico. Y acá hay varias maneras, dice, bueno, como en ejemplo, en teoría, cómo puedo frenar esta expansión, y te da varias distintas ideas de cómo hacerlo. Y tú dices, bueno, puedo expandirlo, ya, pero eso me genera otro tipo de cosas, ¿cachai? También podría, nuevamente, los transportes subterráneos, disminución de estacionamiento, tratar de modificar horas punta, que sabemos que se puede un poquito modificar, cambio de la estructura de la ciudad, ¿cachai? O sea, como descentraliza actividades y todo. O sea, a mí lo que me parece muy interesante siempre de esto es que es súper viejo todo. Se dan cuenta, ¿cachai? Todo esto, y por eso, bueno, aquí está mucho mejor que nosotros, sin duda. Porque esto se sabe hace miles de años. No voy a hablar de esto porque ya es muy largo, como son los modelos de transporte y las gracias y las deficiencias hay que entender. O sea, en general, cuando se habla de modelación de transporte y todo, hay que entender que los modelos no son malos, el que es malo es el modelador. Esa cuestión hay que tenerla súper clara. O sea, si tú dices, bueno, si el modelo que se ocupó para Santiago que diseñó era malo, no, si no era malo, si probablemente se tomaron decisiones incorrectas, se creyó un montón de cosas que eran inciertas, pero el modelo no le puedes pedir que esté, o sea, responda a la falta de criterio de la persona que lo está ejecutando o del dato que puede estar metiendo que es malo. Y por eso vamos a hablar en las otras unidades de la importancia de la buena toma de datos y después de los análisis que hacer. A cada solución un problema, como dice alguien, o sea, cada problema una solución. Entonces uno tiene que saber qué tipo de análisis hacer. Del trabajo, vamos a ver. Yo les traje un par de presentaciones porque mi idea es que, no sé si en las mismas problemáticas que ustedes están trabajando, puedan como complementar, como hacer un diagnóstico de transporte. Yo no les voy a pedir un informe, les voy a pedir que lo hagan a nivel de presentación, porque creo que es más fácil, ¿o no? ¿Sí?
Sí, es más fácil. Sí, Es más fácil. Entonces, les voy a mostrar muy rápido estas presentaciones, se las voy a dejar. Bueno, como vieron que yo me robé material de mi oficina, obviamente. Esto es gestión de tránsito. Hay distintos tipos de cosas. En los centros uno no puede aumentar la capacidad, entonces yo tengo que hacer magia para de alguna manera hacer que funcione esto mejor. Y esa magia dura cierto tiempo. Yo hago gestión, dura 5 años, después de 5 años la tengo que volver a pensar infinitas veces, probablemente ver cómo puedo ir dirigiendo. Entonces acá hay algunas ideas cómo uno mejora la gestión de tránsito, qué tipo de cosas puede hacer. Por ejemplo, importante siempre, nada de calle bidireccional, esa cuestión es muy de, yo no sé, sin ofender, pero como de pueblo, yo que soy de pueblo es así. Esta cuestión tiene que ser calle única, porque al tiro se te solucionan, ¿qué se te solucionan? Las intersecciones. Ya, pero eso siempre que tenga la trama vial suficiente. Ya, pero si estás en un centro probablemente no tenemos opción. Esto es gestión de tránsito está pensado en los centros probablemente. La solución es esa, no, si obviamente si yo estoy en un lugar distinto puedo buscar soluciones con proveer más infraestructura. Esto tiene que ver mucho con el centro. ¿Qué puedo hacer en el centro? Entonces acá, esto que se ve como imagen, este es el caso de San Felipe. ¿Qué dijo San Felipe? Yo voy a hacer en el centro. Básicamente voy a hacer un anillo calmo, que está al lado de la plaza, voy a hacer un anillo fuera para el transporte público, después voy a reforzar y prohibir estacionamientos y generarlos en otros lados, y todo esto iba acompañado con ciclovía. Y sí que hoy día si alguien conoce San Felipe y hay una ciclovía implementada, le faltan otras partes de la componente todavía, pero... No, está bastante bueno el centro San Felipe. Sí. Mejorado mucho. Y el municipio fue el que dijo, porque acá finalmente nosotros recomendamos, pero el municipio dijo yo quiero esto. Por ejemplo en La Calera, ahí se generaron, por ejemplo, tú puedes ir en las áreas centro, se rayan amarillitos, son pequeñas aperturas. Que la gente, yo he visto, hay varios arquitectos que le dicen como costuras, no sé. Que es como aperturas pequeñitas que finalmente te permiten oportunidades. Entonces, esta es la entrada de La Calera, que es sumamente congestionada, no sé si alguien ha entrado porque está entre el retail, está todo ahí en un solo punto, porque toda la concentración es famosa en todos lados. Y se generaron algunos paredes y ordenaron los flujos. Y prohibieron un estacionamiento, y ahí puso las ciclovías, generó algunos paseos peatonales. Entonces, en general, acá hay varios ejemplos de medidas de gestión de tránsito que se pueden hacer, eso en términos de gestión. Acá para que se hagan una idea de diagnóstico en esta otra presentación, que tiene que ver con Copiapó. Acá hay muchas láminas de cómo uno tiene que diagnosticar desde el punto de vista de transporte. Uno tiene que mirar una serie de componentes y tengo que determinar cómo se generan los viajes, cómo se hacen por distintos modos. O sea, eso es como parte del objetivo principal para poder entender. O sea, no puede haber uno, realmente hay malos proyectos porque a veces parten por la solución. Esta cuestión siempre tiene que ir al diagnóstico, yo tengo que conocerlo al detalle. O sea, si yo no sé y propongo una ciclovía y soy, por ejemplo, no soy tan miope o no conozco la ciudad, porque uno lo puede hacer desde el escritorio y no me doy cuenta que hay fachada continua y saqué el estacionamiento. Puta, ¿cómo se estaciona esa gente? ¿Cierto? Si yo tengo fachada continua, ¿le puedo exigir en un casco histórico? Tengo que hacer una revisión y tener una propuesta y entender que la propuesta tiene que recoger ese punto. Entonces, acá hay varias láminas de diagnóstico que les pueden como orientar. Bueno, pues ya están así, digamos. Y acá en Copiapó, hay como en esta lámina de Copiapó, hay un ejemplo de un área céntrica y se van proponiendo distintas medidas que hay. Esto es un poco, porque a ver, hay uno de 15 Norte, ¿cuáles son los proyectos que hay? San Antonio. San Antonio, que probablemente hoy tú tienes que proveer más apunta más. Hay cosas de gestión que hay que hacer en San Antonio, sí o sí. Y cosas de infra, pero de gestión hay caleta que hacer. Creo yo que tienen que mirarlo ahí, ¿ya? Tren rápido. Tren rápido. Santiago, sí. Sí. Tenemos otro proyecto que está el de 15 Norte, el más que tienen que hacer más cosas de gestión e infraestructura. La silla, Curauma. ¿De tren rápido también o otra cosa? No, A propósito del teleférico. Teleférico. Relación Placilla Valparaíso. Placilla Valparaíso. Por ejemplo, todos los que tienen que hacer de transporte con más asociado con vinculación con modo de transporte tienen que ver más como las presentaciones de transporte público, porque tú tienes que conocer muy bien los pares orígenes de destino. O sea, yo les puedo pasar más información si quieren y en el fondo ustedes la miran, pues la ocupan para lo que necesitan. Ahora, podríamos revisar la próxima clase lo que es una matriz de origen de destino. Claro. Es que tenemos que entrar ahora mucho a los Conceptualmente modelos. para que ellos entiendan. ¿Sí? El borde costero. ¿Cuál borde acá? Borde metropolitano.
No, Paraíso Viña Concepción, borde metropolitano. Entonces, yo lo que puedo hacer es como recomendarle a cada uno de ellos estudios donde pueden sacar información y algunos que son más de infraestructura, puede ser como genérico, unos que son de infraestructura y otros que son de gestión, para que vean cómo básicamente uno hace un diagnóstico en general. Ahora, y en todos hay datos para todos. De eso, todo lo que me han mencionado, hay información en demasía. Y sí que la idea es que ustedes como que les den una mirada y hagan un diagnóstico. Y eso es lo que yo les pedía como... Y si nace alguna propuesta, mejor. Y a nivel de presentación nomás. Consultan si el trabajo es individual. Individual parece que me había dicho, me habían recomendado. Sí, lo digo, ¿no? Yo no le hago caso porque yo no hago... No tengo mucha No, lo hemos experiencia. hecho grupal. Por ejemplo, el Ya. término del módulo de Marcelo fue un trabajo por los grupos de taller. Sí, yo ocupé el grupo de Ya, puede ser grupal, pero cada uno hace una propuesta al final. Eso es individual, pues y le ponen al lado nombre, obvio. Pues. Dentro del libro es una propuesta, no me refiero cómo yo haría esto, cómo lo mejoraría, una propuesta de infra o de gestión, lo que sea. Claro, ahí le ponen nombre a cada uno. Igual hay un grupo que es unipersonal. Ah, ya, pues una sola propuesta. Es una sola propuesta. Ya. Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda. Acuérdense que la idea es que si tienen dudas como generales de transporte, me la escriben y la vamos conversando. ¿Cuál es el correo? ¿Cuál tengo que darle? ¿El mío o el del otro sistema? No, el tuyo si quieres. Ah, ya. ¿De Paola? García Toro. @ Gmail. Y si me demoro, tú me lo reiteras nomás. A mí no me parece que es lo más eficiente. Lo ideal es que las consultas las hagan por la plataforma, cosa que la respuesta le pueda servir a otros también. Sí. Después de preguntas por Rodrigo. Porque, no, claro, si son preguntas me llaman, pero cuando ustedes envían la pregunta, la plataforma le envía un correo Correo a cada uno. inmediatamente al docente. Oye, ¿a tiempo para poder